Bueno, primero que nada agradecer a los invitados, internacionales sobre todo, dado que el profesor Fofán, por ejemplo, consiguió un par de veces en Barcelona y eso sirvió ya para hacer contacto y aceptar de inmediato venir a participar en este seminario, a Iván, que ya sí teníamos más contacto porque coincidimos en Madrid un tiempo y el profesor Canal que ya lo conozco hace tiempo, pero también inmediatamente aceptó esto. Bueno, respecto, además del tema que yo voy a abordar ahora, me da un poco de temor reverencial, ya que el profesor Fofani ha tratado este tema en particular. De hecho, de las pocas gentes las pocas personas que en español habían escrito sobre el tema de la corrupción privada, uno de ellos era el profesor Fofani. El tema de la corrupción privada lo oí yo hace 5 años, 6 años casi, y me llamó mucho la atención. Se empezaba a discutir en España, principalmente, de la posibilidad de introducir un tipo penal que sancionara la corrupción en el sector privado. La corrupción, ¿cierto?, en el ámbito penal, uno la asocia, si es que no es relacionado con la intimidad sexual, en el tema de la corrupción de menores, a una afectación a la actividad, a la función pública. De hecho, es un ejemplo que normalmente se recurre como delito especial propio en cuanto si la conducta es realizada por personas que no tienen la calidad de funcionario público o está involucrado o interviene a alguien con calidad de funcionario público, la conducta resulta impune. Ahora bien, en Europa precisamente no es así. En Europa la mayoría de los países, ¿cierto?, tienen una tipificación, criminalizan conductas de corrupción en el sector privado. Ahora bien, en concreto a lo que se refiere a la corrupción en el sector privado es algo así como conductas análogas al cohecho, ¿cierto?, entregas de dádivas para que se realice una contraprestación por ese incentivo ilícito a quien lo proporciona o solicitarlo. Esto que se ve lejano en nuestro medio, como digo, en Europa es difundido por todas las legislaciones. No obstante, también ha tenido manifestaciones en Latinoamérica. Así, por ejemplo, el Código Penal boliviano, el artículo 238, Código Penal de 1997, contempla un tipo de corrupción de dependiente y recientemente el artículo 250A del Código Penal de Colombia contempla un tipo penal de corrupción privada con ese nombre. El caso de Colombia, esto se explica porque existe una Convención de Naciones Unidas que versa sobre la corrupción y en particular ordena a los estados firmantes introducir tipos penales que sancionen la corrupción en el sector privado. Colombia firmó esta convención y al poco tiempo de terminar con los trámites en el Parlamento introdujo este tipo penal en el año 2011. Más allá de ello, y que es el tema que nos convoca, existen también instrumentos comunitarios propios de la Unión Europea que han tratado el tema de la corrupción en el sector privado. Así es el caso del Convenio Penal sobre la Corrupción, 27 de enero de 1999 del Consejo de Europa, el caso de la Acción Común de 1998, 742 JAI, sobre corrupción en el sector privado, y finalmente la decisión marco 2003, 568 JAI sobre la lucha contra la corrupción en el sector privado. Como les indicaba, yo todo esto lo comencé a estudiar a propósito de la situación en España. España estaba en mora de cumplir con las obligaciones internacionales que hacían de estos instrumentos para introducir,
¿cierto? Un tipo penal de corrupción privada. Como argumento para expandir el combate de la corrupción al sector privado se hacía referencia a uno de los argumentos en particular, es que adoptar una estrategia global, dado que la corrupción en todo ámbito menoscaba la confianza, los valores, y que en definitiva, si existe en el sector privado, va a derivar una corrupción en el sector público. Y por otra parte, otro argumento fuerte deriva en que algunos estados privatizaron muchos servicios públicos, y eso implicaba de que la corrupción que antes prestaban entes públicos, por lo cual en el caso de corrupción resultaban conductas punibles, al ser privatizados se quedaban sin una sanción penal. No obstante, estas fechas recientes, como digo, Acción Común del año 98 y del año 2003, decisión marco, existían legislaciones previas donde se establecía una sanción a la corrupción privada, en el sector privado. Y en base a estas distintas legislaciones que se esparcían en toda Europa, se pueden distinguir distintos modelos de incriminación de la corrupción privada. Así, en primer término, se puede distinguir un modelo de la fidelidad contractual del empleado, en cuanto el injusto está constituido por una infracción del deber de fidelidad contractual del empleado respecto al empresario, al dueño de la empresa. Este modelo tiene su precedente en el Reino Unido, la legislación del Reino Unido, del año 1906 ya, donde lo esencial estaba en que como digo, faltara esta lealtad contractual con el empleador. También Francia tenía este tipo penal a partir del año 1919, que no obstante, a consecuencia de la acción común, o más bien de la decisión marco, se trasladó del Código del Trabajo, la legislación, al Código Penal del año 2005. El mismo caso de Holanda y el caso de la legislación belga, la legislación más reciente con este modelo del año 99. Por otra parte, otro modelo es aquel modelo que ve en el justo y además el interés jurídico protegido en los intereses patrimoniales de usuarios o consumidores. Este es un modelo adoptado en particular por la legislación sueca, que hace un tratamiento común para la legislación, o sea, para la corrupción en el sector público y privado. Legislación que se introdujo en el Código Penal sueco a partir del año 1978. Aquí, como digo, lo que importa es que con la corrupción se ven perjudicados en definitiva los consumidores o los usuarios de servicios públicos. De otro lado, un siguiente modelo es el modelo de la fidelidad patrimonial con el empresario, que es muy similar al primero y que dice relación que se sanciona al empleado que, infringiendo su deber de lealtad con el patrimonio de la empresa, acepta o exige una dádiva para realizar ciertas prestaciones respecto de quién le entrega la dádiva. Fíjense particularmente, si todavía no se hace la idea a qué me refiero, en el caso de una licitación no pública, sino privada, donde hay varios oferentes y se utiliza como criterio para asignar, ¿cierto?, la prestación de un servicio a alguna de esas empresas concursantes exclusivamente en el hecho de que ha ofrecido una dádiva o pagado una dádiva. Y finalmente, un cuarto modelo
de la criminalización de la corrupción en el sector privado es el modelo de la competencia leal. Es decir, que aquí se enfoca el injusto en que hay una infracción respecto a la justa y leal competencia respecto de los demás competidores que acuden, por ejemplo, como indicaba, a una licitación. Este modelo es asumido por la legislación alemana desde el año 1909, que al igual que lo que pasó en la legislación francesa, como indiqué, pasó de una ley especial o extra penal, en este caso de la ley de competencia leal federal alemana, al Código Penal el año 1997. Y también comparte este modelo la ley federal austríaca, la ley federal de competencia leal austríaca, que también apunta, como digo, a entender que lo que es sancionable en la corrupción privada es esta deslealtad respecto a los competidores. Ahora bien, en particular respecto a la normativa comunitaria, la acción común de la Unión Europea del 22 de diciembre de 1998, como hacían referencia los profesores Carnevale y Fofani, hacía un llamamiento, quizá en términos amplios, a que se criminalizaran estas conductas, indicaba que se adoptaran medidas necesarias para asegurar que las conductas descritas en la misma, como corrupción activa y pasiva, constituyeran una infracción penal. ¿Y cómo se definía corrupción pasiva en este entendido? Como el acto intencionado de una persona que directamente o por intermedio de terceros solicite o reciba en ejercicio de actividades empresariales ventajas indebidas de cualquier naturaleza para sí mismo o para un tercero, o acepte las promesas de tales ventajas o cambio de realizar o abstenerse de realizar un acto en incumplimiento de sus funciones. Precisamente esta última frase es un tema discutido en la doctrina respecto a si la acción común efectivamente adoptaba el criterio de la competencia, porque en los preámbulos de este instrumento internacional se haría referencia de que se pretendía combatir y tutelar la competencia, combatir la competencia desleal y tutelar la competencia leal. Esta directiva de acción común fue sustituida o subrogada más bien por una decisión marco del 22 de julio de 2003, que en términos generales mantuvo esa exigencia de que se recibiera una dádiva, un soborno, con incumplimiento de obligaciones, entendiéndose que el incumplimiento de obligaciones solo podía entenderse que era respecto a las obligaciones que se tenían con un empleador. Es decir, las obligaciones respecto a los demás competidores no eran obligaciones de un empleado, único sujeto activo que se preveía dentro de esta legislación. Es decir, solo puede ser sujeto activo alguien que es empleado en una empresa, es decir, si la dádiva, el soborno, es aceptado con consentimiento del empresario, del dueño de la empresa o el órgano que asume la dirección de la empresa, esa conducta resulta impune. Estas eran las líneas generales más o menos que llevaron a España a introducir finalmente en el año 2010 un tipo penal que denomina de corrupción entre particulares en el artículo 250.
16 bis. No obstante, podría decirse que tomó el vuelo, o agarró el vuelo, y introdujo además una figura relativa a la corrupción en el deporte. Todo esto se marcaba, lo de las acciones comunitarias, la acción común, la decisión marco en el ámbito de las relaciones mercantiles, y a último momento, luego de un tercer proyecto de reforma, se introdujo un artículo donde se agrega además una sanción a la corrupción en el deporte, que sería un bien jurídico, de acuerdo a lo que dice actualmente la doctrina, distinto al bien jurídico tutelado en el delito de corrupción entre particulares en las relaciones comerciales. Así, por ejemplo, se dice a propósito de este delito de la corrupción en el deporte, piénsense en los casos, por ejemplo, a propósito de los invitados en el fútbol, la liga de fútbol italiana, se dieron casos de corrupción en el deporte, que le costó a la Juve, por ejemplo, estar en segunda, en la Liga B, ¿cierto?, durante algún tiempo. Se llegó a esta tipificación que, por cierto, estaba también regulado en Italia y en Portugal, los únicos dos países que tenían también prevista esta legislación. Además, este tipo penal, a propósito de la regulación en concreto en el Código Penal español, es una de las materias respecto a las cuales existe la posibilidad de imputar la responsabilidad penal a las personas jurídicas, por lo cual tiene aún mayor interés. Han sido destapados muchos casos significativos, por ejemplo, en Alemania de la empresa Siemens, en Italia de Enel, etcétera, que se ha descubierto que disponían de unas cajas negras para pagar sobornos y adjudicarse licitaciones privadas. Por temas de tiempo, voy a dejar esto aquí como un panorama general, dado que he invitado a otra persona y tiene que tener tiempo para exponer, pero cualquier duda que tengan, espero que me lo hagan presente en la ronda de preguntas. Muchas gracias.